En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. Buenas noches, señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio cultural denominado Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los diferentes tópicos que rodean esta conmemoración de los 500 años de fundación de la Quetzaltenango, como la conocemos por estos días. Y saludo con mucho gusto también en esta ocasión a mi buen amigo don Raúl Isás. Bienvenido de nueva cuenta a otra edición de este espacio cultural, Raúl. Muchas gracias, feliz noche. Agradeciendo la presencia de don Rodolfo Custodio, que realmente es parte de la formación cultural de Quetzaltenango. Es un orgullo tenerlo acá y poder platicar con él. Un tema tan interesante como nos va a tocar hoy, el hablar sobre los Juegos Florales, la trascendencia que ha tenido a nivel hispanoamericano y también cómo se funda, por qué, cuáles han sido las vicisitudes, cuáles han sido los logros, y realmente tener un personaje como él, que básicamente la mitad de los Juegos Florales ha sido él parte de casi 50 años de estar inserto dentro de este sistema, dentro de este evento. Pues agradecer su presencia, don Rodolfo, y agradecer realmente a todo el público que sigue ya en las redes y que están atentos a cada uno de los programas que estamos tratando sobre los 500 años de la fundación de Quetzaltenango. Me uno al caluroso recibimiento de Raúl para usted, don Rodolfo Custodio. En principio le queremos agradecer la deferencia de venir y compartir con nuestra audiencia una experiencia de vida, porque bien lo dice Raúl, desde 1978 entendemos que usted conduce el evento de Juegos Florales en Quetzaltenango y luego de eso 40 años es parte de la comisión, la preside desde hace 9 años, en fin. Si teníamos que hablar del tema de Juegos Florales, no lo podíamos hacer con nadie que no fuera usted. Bienvenido a este espacio, Rodolfo. En principio, nos gustaría que comenzáramos la conversación con una visión de lo que usted tiene respecto a lo que esta actividad de los Juegos Florales significa para el desarrollo, para el crecimiento, para la identidad de un pueblo como el de Quetzaltenango. Bienvenido de nueva cuenta, don Rodolfo Custodio. Muchísimas gracias, Maynor. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto estar presente en este programa de ustedes. Una idea tan extraordinaria por la celebración de los 500 años de Quetzaltenango. Creo que como comunicadores, ustedes, Raúlito como artista también, hacen una conexión adecuada y muy buena para realizar este tipo de programas que a través de una charla pueda llevar un poquito de conocimientos y de historia a los oyentes y a los televidentes y poder relatar situaciones que, como en el caso de los Juegos Florales, son una carta de presentación de Quetzaltenango. Yo me puse en cierta oportunidad a indagar sobre Quetzaltenango en las redes sociales y solo escribía Quetzaltenango en un buscador. Y definitivamente, después de una relación pequeña que hacían de la ciudad, mencionaban los Juegos Florales. O sea, yo vengo a recibir de mis antecesores, de caballeros de grandes visiones, una estafeta que tengo en este momento en mis manos, pero que tiene una enorme responsabilidad por el buen nombre de Quetzaltenango. Los Juegos Florales son, desde 1916, una representación de la cultura quetzalteca. Y así como ha sucedido con las grandes hazañas de Quetzaltenango, los Juegos Florales también tuvieron sus épocas de negrura, sus épocas de persecución, sus épocas de acallamiento por parte de los dictadores. Y de esa cuenta, en 109 años que llevamos de haberse fundado el certamen, solamente llevamos por el certamen número 85.
Quiere decir que todas esas cosas influyeron, en principio, porque no estaban bien cimentados, estaban iniciándose. Como un niño, pues tenía sus tropiezos y se realizaban un año, no se realizaban 2 años, y así llegó la primera etapa del certamen. El certamen tiene 3 etapas bien definidas. La primera etapa, que principia en 1916 y termina en 1927 con unos cuantos certámenes. En 1930 es prohibida la presentación de los Juegos Florales, el certamen, por el dictador Jorge Ubico Castañeda, que durante su régimen no se pudo realizar ningún certamen. 14 años duró esa ausencia. Sí, un poco más duró la dictadura. La ausencia de los Juegos Florales. La dictadura duró 14 años. Y entonces esto termina hasta 1951, ya después de pasada la Revolución de Octubre, cuando empieza Guatemala a florecer, y entonces los Juegos Florales volvieron a la memoria de los intelectuales de aquel tiempo, entre ellos don Adrián Inés Chávez y otros maestros del Instituto Normal para Varones de Occidente, del INVO, que se reunieron, se juntaron para tratar de revivir este certamen, y lo lograron definitivamente, empezando en 1946 es la cosa. En 1946, en tiempo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, y siendo el alcalde don Enrique Guillén Rodas, volvió nuevamente el certamen de Juegos Florales. Y ahí empezó la comisión permanente a conformarse, a ser ya de carácter permanente, a trabajar solo por los Juegos Florales, y definitivamente empezó en 1946 hasta 2020 sin ninguna interrupción. Es la etapa número 2. Luego, en 2020 vino la epidemia de la COVID-19 y hubo que suspender el certamen porque todo se paralizó. Entonces ahí hubo un año entero en que no hubo certamen, pero retornamos en el año siguiente por los medios electrónicos, porque no se podía presencialmente, pero volvió el certamen en 2022 y eso pertenece a la segunda etapa. De 2022 para acá seguimos trabajando y viendo hacia el futuro, teniendo presente el pasado, que fue una de las frases que yo acuñé para el centenario de los Juegos Florales. Interesante, porque básicamente este programa eso trata de, en síntesis, entender la historia, entender los eventos que se han dado, los momentos que se han vivido históricamente, pero no quedarse anclados en ellos, o sea, románticamente, o quedarnos pensando, es que antes era así, que fue así, sino tenerlo presente la historia, hacer una radiografía de lo que se está viviendo actualmente y proyectar el futuro, que es básicamente lo que usted nos está diciendo. Pues. Teniendo presente la historia, al final, todas las vicisitudes que ha tenido, todo lo que tuvo que haber pasado realmente, porque ese componente político que afecta el pensamiento y la democracia y la libertad de escribir fue cortado y vedado por políticos malos, políticos que no tenían ni la madurez ni la capacidad de entender que un artista es un artista, que el teatro es uno de los escenarios más grandes para poder educar y para influir en pensamientos, que ese era el miedo que realmente tenía al final Estrada Cabrera, o tenía también Jorge Ubico, ¿verdad? Pues en ese caso, por ejemplo, Estrada Cabrera sí apoyó los Juegos Florales, porque de hecho la fundación de los Juegos Florales tiene como elemento principal a don Manuel Estrada Cabrera, porque en realidad se fundaron como parte de las Minervalias que celebraba don Manuel Estrada Cabrera. Los 2 primeros certámenes se hicieron dentro de los festejos de las Minervalias, cuando triunfó en 2 ocasiones don Osmundo Arriola, con su canto a Minerva. Por eso se llamaba Canto a Minerva, porque era propiciado por don Manuel Estrada Cabrera. Claro. Bueno, quizá por ahí está un poco la explicación de por qué a Cabrera no los vetó también.
Pues porque estaba como en la línea de lo que a él también le gustaba, digamos. Porque las dictaduras en términos generales, cuando uno las examina, a las dictaduras no les gusta el arte, digamos, a los dictadores no les gustan los literatos, no les gusta la gente que expresa ideas. ¿Qué piensa? Y que piensa, creo yo. Sí. Sí, no cabe duda que por eso que tal vez él permitió que fuera así, pero que fuera con la condición de que fuera dentro de las fiestas minervales. Entonces, no cabe duda que tal vez las bases de aquel certamen eran muy rígidas también, porque de hecho el primer certamen tuvo como tema único Minerva, y de ahí el canto a Minerva de don Osmundo Arriola. Claro. Y es un poquito paradójico que, siendo don Osmundo Arriola el promotor de la fundación de los Juegos Florales como concejal que era de la municipalidad, ante don Manuel Sáenz Mérida, que era el alcalde, haya sido el primer triunfador. Es decir, que él promovió el certamen, pero también participó. Claro. Y esa es una historia que nunca se ha repetido. Nosotros nunca hemos participado como miembros de la comisión permanente en el certamen para no obstruir. Claro, Sí, porque sería juez y parte, digamos, sí, ¿verdad? Exacto. La credibilidad o un tráfico de influencia, se pensaría, ¿verdad? Que como era parte de la comisión, por eso ganó, ¿verdad? Claro. No por su capacidad y por el trabajo realmente que presentó, sino podría darse a entender que es por un tráfico de influencias o por eso. Entonces, creo que el estar aislado en ese sentido, yo creo que marca la transparencia que ha tenido todo el tiempo los Juegos Florales, pues. Y también creo que la convocatoria ha sido bastante grande, porque incluso entiendo que participan personas de fuera del país, don Rodolfo. Exacto. A partir del año 2016, en que cumplimos 100 años, en que cumplió el certamen 100 años, nos dedicamos más a proyectarnos hacia el extranjero, a tener más relación y más intercambio internacional, y hemos logrado excelentes relaciones con diplomáticos que están en Guatemala o con personajes de otros países. De hecho, hay más amigos extranjeros de los Juegos Florales y conocen más de nuestra actividad que nacionalmente, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, en 2016, 2017, por ahí, le dedicamos el certamen a México, después a El Salvador, después a Panamá, luego a Chile, y cada vez hemos tenido mejor respuesta tanto de las autoridades de gobierno en los aspectos culturales, las secretarías de cultura o los ministerios de cultura, como de los embajadores o cónsules de esos países en nuestro territorio. Y entonces nuestra proyección hacia el extranjero ha sido mucho más amplia y tenemos también además un intercambio de actividades a través del Internet. A través de Zoom tenemos pláticas, conversatorios, conferencias de países amigos que las podemos compartir durante todo el año, porque la comisión permanente no trabaja solo para los Juegos Florales, sino que trabaja el año completo. Y nuestra visión para el futuro es que aquella parafernalia que representa la velada se siga manteniendo o vaya amainando un poquito y crezca nuestro conversatorio. El conversatorio del 13 de septiembre es realmente el alma y la razón de los Juegos Florales. Y por ejemplo, la visión personal mía es de que un día tengamos en alguna aula magna o en alguno de los salones de una de las universidades de Quetzaltenango ese evento con la participación de catedráticos de literatura, con la participación de los directores, de los rectores de las universidades, con proyección más a ese alumnado, a ese núcleo de personas jóvenes a quienes deseamos inyectar esta capacidad que nos fue conferida a nosotros y que tenemos que transferirla, tenemos que entregar la estafeta, pues, pero queremos hacerlo
en personas Idóneas. dignas y que... Idóneas. Sí, idóneas. Yo creo que lo que usted dice, que realmente el día siguiente de la velada, después de ese magno evento que cuesta, al final, porque todo el formato se mantiene, todo el formato. Ha cambiado algunas cosas que platicábamos antes, como por ejemplo la entrada de ese personaje que con un báculo se mataba 3 veces y daban inicio los juegos florales. Y me acuerdo que mi tía Elena estaba ahí y me invitó a mí de güiro, tenía como 8 o 9 años, porque ponían pajes en los dos extremos del teatro. Y entonces nos ponían una boina y la pluma y nuestro pantaloncillo y volteaba a mi compañero que era este Tonito Sarja y ya no estaba. Y había dejado nada más una mancha porque el pobrecito no aguantó. pero ese formato realmente es clásico. Entonces a las nuevas generaciones les cuesta entender ese formato. Sí, esto viene de Valencia prácticamente, porque digamos la historia de los Juegos Florales es tan antigua que viene 173 años antes de Cristo, de las floralias que se celebraban cuando entraba la primavera, después de aquellos crudos inviernos de Italia, de Roma. Entonces, cuando empezaban a florecer los campos, se celebraban las floralias dedicadas a la diosa Flora. Y las señoritas salían a recibir el sol, a pasear con sus sombreros y muy elegantes. Y los trovadores y los poetas les declamaban un verso, les cantaban una trova. Ah, mire usted. Y sí, entonces ellas tomaban una florecita del campo, de esas que salían ahí con profusión, y se las entregaban Como un premio. así, a la persona que les había, al caballero. Al poeta, digamos. Sí. Ajá. Ese es el origen de los Juegos Florales realmente. Ahora, volviendo al tema del día siguiente, creo que esa esencia es la más... Bueno, las dos son importantes, pues, todo el evento es importante, pero ahí entonces ya se concentran los ganadores, y entonces tiene uno la oportunidad de entender por qué él escribió el cuento, por qué escribió la obra, por qué escribió el cómo se llama el teatro, cómo se llaman las composiciones diferentes, pues entonces hay un intercambio de preguntas y entonces va entendiendo uno el espíritu realmente, porque le pueden entregar un libro a uno y uno conceptuarlo con lo que uno lee, pero estar directamente en el acceso con el autor y que uno le pueda preguntar por qué él hizo, entonces esa esencia la que dice usted que es tan importante, que debería ser no solo en la biblioteca municipal, sino ya en aulas más grandes, donde haya participación también de otro tipo de intelectuales y otro tipo de catedráticos o doctos sobre el tema literario, ¿verdad? Y yo en lo particular pienso darle un formato diferente, pero todavía tengo que afinar algunas cosas. Quiero dejar eso antes de retirarme de la comisión o de mi cargo de presidente, porque ya son 9 años. Y lo que pasa es de que mis compañeros no quieren que yo me vaya todavía, entonces pero tenemos estatutos, tanto que yo traje unos ahí para verlos. Y esos estatutos los elaboré yo y los aprobó ya el Consejo Municipal, porque no teníamos estatutos en la comisión en cuántos años de funcionamiento, fíjate. No teníamos estatutos. Pero funcionaba la comisión. Mire, la comisión funcionaba. Y yo creo que, mire, en los tiempos de don Fito Fumagalli, de don Chus Navarro, de Helen Chávez Sanzorena, la tía de Raulito, de Huichito Alvarado Pinto, de don Reginaldo Cabrera. Ellos era casi como un club, ¿verdad? Y ellos sí se reunían por ahí por julio y agosto y empezaban a platicar y hacían las cosas muy amenamente. Yo he tratado más de hacerlo en una forma un poquito más profesional. No teníamos ni libro de actas. Hace 4 años, no, hace 6 años abrimos, todavía cuando Juan Morales Gabarrete era el presidente, yo le dije, mire, no tenemos ni libro de actas, empecemos a levantar actas. No tenemos un archivo, y yo quisiera y deseo hacerlo, y lo voy a pedir al Consejo Municipal que nos den una sede para tener un archivo de los Juegos Florales, porque ahorita tenemos todos los trabajos impresos en libros,
los trabajos de cada certamen. Pero de los anteriores certámenes de 1940, 50, 60, 70, no hay. Y las cosas se han confiado a la Casa de la Cultura, pero yo no creo que estén ahí todos los trabajos. La Casa de la Cultura es la que custodia, por ejemplo, algunos de los bienes de la comisión, ¿sí? Pero pues, no hay una persona que sea la responsable directa, ¿verdad? Bueno, y ahora con toda la tecnología informática disponible, probablemente el trabajo sea la recuperación digital de esos trabajos y que se puedan colgar en algún sitio web y estén a disposición de los chicos. Aquí tenemos que hacer el primer corte del programa, don Rodolfo, pero si le parece, al volver de la pausa, hablamos un poco de la correlación que usted ve entre los juegos florales y la etiqueta que tiene Quetzaltenango como la cuna de la cultura, si le parece. Al volver de la pausa, usted está en este espacio cultural creado por Estéreo 100 denominado Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, y hablamos acerca de los acontecimientos y de los tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado, faros del futuro, es el espacio creado por Estéreo 100 para que conversemos acerca de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de la Quetzaltenango como la conocemos hoy en día. Antes de irnos a la pausa, Raúl, decíamos que valdría la pena hacer una conversación y profundizar con don Rodolfo en el tema relacionado a la correlación que podríamos encontrar entre la etiqueta que tiene Quetzaltenango de ser la cuna de la cultura y la celebración de estos Juegos Florales que, como ya nos ha quedado claro en la primera intervención de don Rodolfo, pues tienen 106 años de haber sido creados, aun y cuando tiene pausas generadas por condiciones fuera del control de los organizadores. Pero, ¿tú qué piensas al respecto de que si esa correlación, para que también don Rodolfo nos la pueda ampliar? Bueno, yo creo que habría que agradecer en principio a esa junta mantenedora que ha logrado. Ellos no tienen ningún salario, no tienen más que el propio amor a la terruño, el propio amor al arte, el propio amor a la cultura, que hace que su tiempo lo donen realmente para poder mantener el evento. Recordemos que la Casa de la Cultura tuvo diferentes eventos, pues tuvo el Departamento de Letras que desaparece, tuvo el Festival de Tríos que desaparece, tuvo el certamen Arturo Martínez pictórico que también desaparece. O sea, todos esos eventos fueron desapareciendo por alguna razón. Tal vez porque no había un interés de mantenerlos. Pero la comisión ha mantenido realmente, ha sido incluso incólume, porque ellos no permiten ni siquiera la invasión de mercado, decir, nosotros queremos patrocinar y ponen la marca tal cosa, no. Es completamente ajeno a el mercantilismo. Entonces es una esencia completa de la cultura. Es una esencia donde cabalmente lo que decía don Rodolfo, uno entra y luego la etiqueta que puede aparecer a la búsqueda de Quetzaltenango, Juegos Florales. Entonces Juegos Florales como un sinónimo de la cuna de la cultura. Es uno de los eventos que sostiene el título de la cuna de la cultura. Ha costado, han ido abriendo nuevos centros culturales, que el Efraín Recinos, el otro que fueron abriendo otros centros que les ha ido costando realmente impulsar la cultura, pues. Y han sido cuestiones muy particulares, no son de Estado, ni de gobierno, ni municipales. Pero realmente, cuando hablamos de la cuna de la cultura, la referencia más grande que se tiene son los Juegos Florales. ¿Es así, verdad, don Rodolfo? Sí, bueno,
Yo creo que para poner en contexto el aspecto de la pregunta que me formuló Minor, tendríamos que colocarnos a finales del siglo XIX. Es decir, para ver la esencia, si los juegos florales propician la cultura de Quetzaltenango o si son consecuencia de. Entonces, ¿qué es lo que forma la cultura de Quetzaltenango en el aspecto literario? Porque ahora como la cultura ya se ha diversificado, pues, y es todo lo que se cultiva. Sí, exactamente. Pero como le decían a Quetzaltenango, la cuna de la cultura, era porque aquí había mucha cultura literaria más que otra cultura, y un poquito de bellas artes. Pues yo pienso que habrían que analizar qué aspectos formaron el carácter quetzalteco. Por ejemplo, serían 3 elementos y uno más. El primero, la declaratoria de Ciudad de Quetzaltenango en 1825. Y la segunda sería la conformación del 6º Estado de los Altos, que eso sí es una cosa que marca a la ciudadanía, que le imprime un sello tal vez más legitimidad quetzalteca, y la propia deformación del 6º Estado, el final trágico que tuvo, hace que Quetzaltenango se solidarice y se vuelque en escribir, en decir las cosas que no se pudieron hacer. Y la otra, la revolución de 1897, que costó la vida de muchos ciudadanos, de muchos inclusive estudiantes de Limbo que fueron muertos y que están enterrados en esa fosa común donde está el rótulo famoso que dice: el odio a los tiranos los hizo mártires, el amor los hizo héroes. Y agregado a todo esto, la erupción del volcán Santa María, el terremoto de San Perfecto de 1902 y la posterior erupción del volcán Santa María, también eso hizo una forma de autenticidad quetzalteca nacida del sufrimiento, ¿verdad? Oh tierra de supremas agonías, le dijo el poeta. Y dice don Alberto Velázquez: vi la epilepsia de Plutón un día convertir tu ciudad en escombrera. Y a ese titán, al que le diste el nombre de la Madre de Jesucristo, de más negra pavura atribularte y vomitar desiertos en tu vientre. ¿Qué quiere decir eso? Don Alberto Velázquez se posesionó del sufrimiento de una ciudad que por más que quería resurgir, venía otra desgracia y la anulaba. Porque esa erupción y ese terremoto alejó de Quetzaltenango a mucha gente, muchos tuvieron que emigrar. Pero los pocos que se quedaron aquí empezaron otra vez a poner ladrillo sobre ladrillo. Vi alzarse en la llanura, oh tierra de supremas agonías, el árbol estelar de la esperanza. Y entonces empezó a florecer el periodismo en los inicios, después del terremoto. Ya por 1910, 1920 ya había un periodismo floreciente en Quetzaltenango. En 1930 ya había diarios quetzaltecos, 6 diarios de Quetzaltenango, y algunos semanarios y otros medios, revistas. Entonces, en ese ámbito en el que se desenvolvían ya don Alberto Velázquez, don Carlos Guaylo Ospina, que dicho sea de paso, se unieron estos 2 grandes poetas para luchar contra Reina Barrios a través de la prensa escrita, en un periódico que se llama El Pueblo, cuya colección la poseo yo completa. Ese periódico fue verdaderamente un drama de lo más terrible, porque para realizarlo ellos se tenían que esconder, y dicen
Me contaban los señorones que llegaban a la librería con mi papá para conversar, que se escondían en los tapancos de las casas de sus amigos durante el día y en la noche se reunían en cierto lugar con todas las garantías que les daban los demás amigos para escribir. Y en una imprenta que nadie conocía, imprimían el periódico El Pueblo. Bueno, eso está un poquito alejado del periodismo corporativista de hoy día, No, publicidad y eso. Ese ¿verdad? periódico no tenía un anuncio, lo patrocinaban ellos mismos. Los mismos don Carlos Guaylo Ospina y don Alberto Velázquez y sus amigos pagaban el papel, pagaban la imprenta, pagaban la tinta. Y claro, no era un tiraje de 1000 ejemplares, eran tal vez 50 o 100. Pero que seguramente circulaban de mano en mano. Ah, sí. Es decir, que 50 se se multiplicaban en lectores, quizá mucho más que eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, imagínense ustedes tener un periódico clandestino prácticamente. 2 genios, 2 poetas de la calidad de don Carlos Guaylo Ospina y de don Alberto Velázquez. Es algo realmente grandioso, porque ellos, muchos creen que los poetas son personas inútiles, tristes, por ahí, que no tienen nada que hacer y se meten a escribir. Y se meten a escribir, sí, y que son cobardes, y son... Pero no, ellos demuestran que su lucha y lo que ellos decían, lo hacían con el fervor, ¿verdad? Una lucha política a través de las letras, digamos. A través de las letras, exactamente. Y entonces ese periódico tuvo su vida y se terminó. Pero vinieron otros periódicos. Y recordemos que en ese tiempo las dictaduras eran tan terribles. Yo realmente no sé, tendríamos que hacer una investigación en la hemeroteca para ver qué era el contenido y la línea editorial de esos periódicos de los años de Estrada Cabrera y de Jorge Ubico, por ejemplo. ¿Qué podían decir de noticias? Claro. Pues todos se los prohibían. Entonces, y yo creo que eso fue lo que obligó a que se invirtiera más espacio en los periódicos, en poesía y en literatura. Y en la literatura y la poesía en esos periódicos era muy buena y abarcaba casi un 50% de los periódicos. Eso sí lo he podido yo constatar. Y yo tuve la experiencia de que mi papá fue administrador del diario La Época, de don José Mérida, hermano de don Carlos Mérida, el gran escultor y muralista que radicó en México y finalmente murió en México, ¿verdad? ¿En el exilio? Prácticamente en el exilio, pero él optó la nacionalidad mexicana porque México le abrió las puertas, lo estimuló y entonces él pudo desarrollar allá unas obras preciosísimas que México lo tenía muy contemplado. Lo tenía muy contemplado México. Y entonces en ese tiempo estaba también Cronos de don Osmundo Arriola. Y ese creo que es el marco en el que se necesita los juegos florales como para estimular más el arte de escribir poesía y posteriormente de escribir cuento y escribir teatro. Es decir, son 3 ahora las corrientes que se califican. Las más, son más. Por ejemplo, ahorita tenemos en el orden jerárquico sería poesía, ensayo, novela, cuento y teatro. Pero no todos los años hacemos estas 5 ramas por aspectos económicos. Es decir, Raulito hablaba de la Junta Mantenedora. La Junta Mantenedora es el Consejo Municipal y es de darle crédito a todos los consejos municipales que ha habido en el correr de los 107 años de los Juegos Florales. Porque todos los gastos que ocasionan los Juegos Florales, que no son muchos, solamente los premios, que ahora son de 30,000 quetzales cada premio, y en este año tenemos un segundo premio que gracias a Dios conseguí para los 500 años. Espero en Dios que esto ya se pueda quedar permanentemente.
Pero siempre lo paga ese premio extraordinario sale del presupuesto municipal. Exactamente. Entonces, todas las municipalidades de toda esta historia han pagado los premios y han pagado los gastos, que es una fiestecita del 12 de septiembre y pasajes y boletos aéreos. Ahora los costos han subido mucho porque casi siempre son extranjeros. Y este año tengo la inquietud, el presentimiento de que van a ser solo extranjeros, porque hay muchos trabajos que vienen de fuera y vienen de muchos lugares lejanos. Nosotros, como en la comisión, cuando es la apertura de plicas, nos tiemblan las piernas, porque, a ver, el primer lugar de dónde es, peor si es de España, y tenemos que afrontar eso. Don Rodolfo, me surge aquí una duda que sería muy interesante que usted la ampliara, porque pues podrían estar detrás de las cámaras escuchando y viendo jóvenes que tengan cierto interés y cierta inquietud de participar en el certamen a través de sus trabajos. Por ejemplo, cuando una persona que presenta un trabajo de una novela y es premiado, ¿esa novela se puede reproducir con fines comerciales para el autor? ¿O cómo funciona ese tema de los derechos de autor ahí? Fíjense que en este tema las bases especifican muy claramente, y el reglamento también, que los trabajos premiados pasan a ser poder de la Municipalidad de Quetzaltenango, que es la propietaria del certamen, con destino a los Juegos Florales. Y en algunas oportunidades se puede, con permiso especial que gestionen los autores, darles autorización para que se publiquen sus trabajos. Porque ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con Carazamba, de Virgilio Rodríguez Macal, cuando ganó en los Juegos Florales? Y ese tiempo creo que el premio era como de 1,000 quetzales, o menos, creo yo, porque era una novela. Tal vez eran 500 quetzales. Ese hubiera sido toda la ganancia hubiera de llegado. Don Rodrigo, ¿verdad? Aunque don Rodrigo ya no vivió mucho tiempo, que era un genio. Don Virgilio Rodríguez Macal era un real genio. Él dice que se propuso, como se mantenía por el Petén y todo eso, venir a Guatemala a escribir para los Juegos Florales Carazamba, y se encerró en un hotel 2 semanas y lo mandó y triunfó. Y él tenía la seguridad, es un trabajo bárbaro. Él triunfó 3 veces, pero solo una vez tuvo un primer lugar. Ese Carazamba se montó probablemente para el centenario de los Juegos Florales, ¿verdad? Fíjese cómo es esto, Raulito, porque Carazamba es una novela, pero se adaptó al teatro por inquietud de Glenda Gallardo, sí, y se presentó en la OP creo que la presentó, ¿no? Sí. Entonces sí, me acuerdo yo que fue un montaje precioso de teatro negro, ¿cómo se llama? Exacto, sí. Y hay otro segundo caso de eso, que es un cuento de el cobanero Juan José Guerrero Pérez, que también Glenda Gallardo lo convirtió en obra de teatro y se presentó en el Teatro Municipal. Pero era un cuento. Era un cuento, también premiado en los Juegos Florales. Sí, porque muchas de las obras ganadoras, por ejemplo, de teatro, han sido muy pocas se han llevado a escena, pues quizás han sido, el grupo Mujeres presentó una obra cabalmente ganadora de Juegos Florales. Yo tuve la oportunidad de presentar también ¿Quiere usted comprar la luna? Del salvadoreño Carlos Vélez. Pero realmente había una riqueza de obras de teatro y lamentablemente no se explota eso. Empezamos a hacer montajes de obras de otros autores hispanoparlantes, pero no la riqueza que hay, ¿cómo se llama? En los Juegos Florales. ¿Pero qué se necesita? Digamos, el permiso de la municipalidad, ya dijo don Rodolfo, también del autor. Por ejemplo, tú, productor de teatro y conocedor de la rama, ¿qué habría que hacer como para, si más de un trabajo de estos te llamara la atención para llevarlo a escena? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, de hecho, yo lo que hice fue pedirle permiso al autor de poder poner en escena. Inclusive se le pagó su pasaje a él y se trajo a Quetzaltenango en el estreno mundial de su obra.
y que yo de veras yo obvié, porque al final de cuentas los dueños de ese guión y de esa obra era la municipalidad, que ahí debe haber canalizado yo el permiso primero de que la municipalidad autoriza poner en escena realmente una obra que está custodiada por la municipalidad, que fue financiada por las... Y luego el autor que da el aval para poder ser usada y hacer los montajes, pues. Eso, ¿cómo se llamó la obra que montaron las de Grupo Mujeres? La noche del escarabajo. Entonces, Pero sí. ese es el cuento que montaron. Sí. El Grupo Mujeres montó también una obra, pero no recuerdo el nombre. Sí, le cambiaron el nombre a la obra, me acuerdo yo que le cambiaron el nombre a la obra. Pero yo creo que lo que procede ahí es primeramente solicitar a la municipalidad el aval. Segundo, si el autor todavía está vivo, solicitar el permiso para que él dé la autorización de que se utilice su guión y todo, ¿verdad? Entonces, porque sí hay una riqueza muy grande, por ejemplo. Pero yo creo que en el caso de las obras de teatro, esas que pertenecen a la municipalidad, no hay ningún inconveniente. Una restricción, digamos. No, de ninguna manera. O sea, cualquier grupo que quiera hacerlo, puede hacer una representación con las obras ganadas. No así las novelas, digamos. No, así, las novelas sí. son otra cosa. Ya cuando se hace una impresión, por ejemplo, una reimpresión o se hace una nueva edición, eso, digamos, de parte del propietario de la novela, eso sí tiene que tener el permiso de la municipalidad para que lo pueda hacer. Y hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si es una universidad y no va a ser comercializado, lucrativo, digamos. Lucrativo, entonces sí nosotros sí fácilmente le damos el aval para que lo haga, ¿verdad? Eso se gestiona a través de la comisión permanente. La comisión permanente juzga si tiene necesidad de trasladarlo al Consejo Municipal para que haga un dictamen y lo autorice, o nosotros mismos lo podemos autorizar. Pero eso sí se puede realizar. De los últimos ganadores quesaltecos, aparte de que me recuerdo de Carlitos, el doctor Carlitos López Luarca, creo que es el apellido. Carlos Luarca, sí, López. ¿Y quiénes más nos han ganado? De Coatepeque creo que fue hace 2 certámenes. No, está el de Huehuetenango, César de León Morales. Ajá. Es el último de los guatemaltecos ganadores. César Augusto. Bien. Estábamos viendo dentro de su análisis que tiene, cuántos centroamericanos, porque originalmente pues se fue extendiendo, hasta ahora es habla hispana, son hispanoamericanos, entonces ya participan, aparte de los centroamericanos, ya participa España, Chile, Ecuador, Venezuela. Ecuador creo que estuvo el año pasado, ¿verdad? Ecuador, sí. Ecuador. Sí. Básicamente, si lo viéramos como estadística, ha habido más guatemaltecos ganadores de Juegos Florales en rama de poesía, por ejemplo. En la rama de poesía no tendría un dato exacto. Yo tengo datos generales, por ejemplo, todos los premios se contabilizan por certamen. En el certamen número tal hubo 6 ganadores, 2 en poesía, cuando se daban los premios y los accessits, 2 en poesía, 2 en novela, 1 en teatro, en fin. Pero solo de poesía no tengo por nacionalidad. Hay una colección que se hizo, que imprimió la Tipografía Nacional, donde sí están solo todos los poemas ganadores, pero no están por países, sino que por orden cronológico. Del más antiguo al más reciente. Tenemos que hacer aquí el siguiente corte. Si les parece, al volver, hablamos un poco más a profundidad sobre cómo es que podría montarse tal vez una política pública para la difusión de los trabajos, es decir, incluso considerar algunas posibilidades de apoyos comerciales, aun y cuando sin perder la identidad y la pureza del certamen que tú describiste al comienzo del programa, Raúl. Si les parece, después de la pausa, usted está en el espacio creado por Estéreo 100, Antorchas del Pasado,
Faros del Futuro, creado para discutir acerca de diferentes tópicos ahora que se aproxima la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado, faros del futuro, es el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para que usted se entere acerca de los diversos tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. En esta ocasión estamos conversando con don Rodolfo Custodio, actual presidente de la Comisión de Juegos Florales de Quetzaltenango, una actividad que le da lustre, le da etiqueta a Quetzaltenango para mantener esa idea de ser la cuna de la cultura. Antes de irnos a la pausa decíamos, Raúl, que sería interesante explorar algunos mecanismos de cómo esta gran tarea que se hace, porque es casi que un año la comisión evaluando los trabajos para luego también de recursos municipales se pagan los premios. Es decir, hay toda una dinámica detrás de esto que valdría la pena examinar algunas formas alternativas de difundir los trabajos, porque está el trabajo de la comisión, está el trabajo de los autores, en fin, hay mucho trabajo aquí que quizá valdría la pena estudiar cómo pudieran esos trabajos llegar hacia las juventudes de hoy día. Bueno, yo creo que durante muchos años se descansó realmente ese tema a través de don Domingo Lima, que era un mecenas, y que al final él se encargaba a través de su amor a Quetzaltenango, y de su amor al arte y todo, y de imprimir ¿cómo se llama? Los documentos estos que se otorga realmente en la municipalidad, la Casa de la Cultura los pueden pedir. Y cabalmente el día 13 se tiene la oportunidad de que hasta los autografeen, los mismos, ¿cómo se llama? Autores de las obras. A la muerte de él, ellos tuvieron que empezar a buscar y gestionar. Afortunadamente la municipalidad tomó la estafeta en ese sentido. Ahí habría que agradecer realmente, honor a quien honor merece, que JF, don Fernando López, ha tenido esa afinidad y ha tenido el apoyo hacia la comisión. Cuesta en el tema de los alcaldes, cuesta un poco porque realmente la cultura no genera votos. Entonces, una calle que la empedro, que le pongo yo concreto y que le pongo luces y todo, yo me veo muy bien como alcalde, pero con el tema cultural cuesta muchísimo, pues. Entonces las vicisitudes desde la comisión de estar realmente buscando fuentes para financiar realmente la impresión les ha costado. Pero hablábamos así fuera de cámaras con don Rodolfo y habría que generar entonces una comisión o una ala que permita esa búsqueda de financiamientos y esa búsqueda para la difusión. Y yo creo que lo más cercano que podría darse podrían ser algunas editoriales o embajadas propias, que también México es gentil en ese sentido. Entonces podría ser que a través de gestiones que se puedan hacer se logre la impresión y la distribución realmente de este material que es riquísimo. Porque don Rodolfo, supongo que también para esta conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango, esta será una feria un poco especial para los Juegos Florales. Efectivamente, Maynor y Raulito. Para este certamen de 2024 dispusimos y gestionamos ante la Municipalidad de Quetzaltenango, y ya decía Raulito hace un momentito, y yo se los comentaba aquí fuera de cámaras, que el alcalde municipal, don Juan Fernando López Fuentes, ha sido muy generoso con la Comisión de Juegos Florales y nos ha abierto puertas y no nos ha puesto ningún problema. Inclusive autorizó con su consejo municipal el segundo premio
de 20,000 quetzales en cada una de las ramas del presente certamen. O sea que para los 500 años vamos a tener 3 ramas, pero 2 premios para cada por rama, digamos. Sí. El primer premio de 30,000 quetzales, el segundo premio de 20,000 quetzales. Y esto nos permite tener mucha más participación. De hecho, hemos consultado los correos porque la forma de participar en los Juegos Florales en este momento es por la vía electrónica. A través de un correo electrónico se manda todo el trabajo en un correo especial y en otro correo se mandan los datos y ese correo no se abre para nada sino hasta el 8 o 10 de agosto, que es cuando es la apertura de plicas, ante el secretario municipal y ante un abogado que levanta un acta notarial, porque ese correo nadie lo puede abrir. En este correo van todos los datos de todos los participantes. ¿Sí? Es una garantía absoluta la que pueden tener los autores de los trabajos que envían, porque se tratan con fidelidad absoluta, con mucho cuidado y dedicación. Es decir, ustedes revisan el trabajo sin saber a quién pertenecen, de eso se trata. Exactamente. Por ejemplo, nosotros en el correo de los trabajos podemos ver, van ahorita 190 trabajos. Bueno, de eso no sabemos de qué países son, ni quién es el autor. Ahí está el seudónimo, el nombre de la obra y la obra completa. La podemos ver ahorita mismo la podemos ver, pero no sabemos de quién es. Todo ese legajo de cosas. Al terminar el 13 de mayo que se cierra la recepción de trabajos, entonces uno de los miembros de la comisión se encarga de hacer las separaciones por rama. Para poesía están aquí, para novela y para cuento. Y entonces después ya se mandan a los jurados calificadores. Los jurados calificadores son de un país fuera de Guatemala. Yo no puedo decir en este momento ni el nombre del país, porque eso se dice hasta el día de la apertura de plicas. Solo lo tenemos 3 miembros de la comisión, sabemos qué país es el que está calificando y quiénes son los jurados. En el aspecto de los jurados calificadores hemos tenido tanto cuidado en que casi siempre sean en universidades. Casi, por lo general, las facultades de filosofía y letras, ellos nombran una terna y gratuitamente nos hacen la calificación de los trabajos y nos mandan los resultados en los tiempos requeridos. Eso es hasta ahora lo que hemos venido haciendo. Hemos pensado también en que como todo es ahora dinero, algún día los jurados van a decir, bueno, nosotros vamos a cobrar. Y eso va a subir el costo del certamen. Y el certamen de por sí cada año tiene un costo más alto que no es para nosotros, porque cada uno de los miembros de la comisión no tiene sueldo, no tiene dietas, no tiene ningún gasto, no incurrimos en ningún gasto municipal nosotros como personas. Pero la actividad implica montaje de velada, montaje del conversatorio, impresión de los libros. Y eso de los libros sí ha sido muy importante y gracias a Dios lo tenemos desde bastantes años, no sé cuántos. Pero no hemos dejado de editar un solo año el libro de los trabajos premiados. Inclusive el año pasado tuvimos unos accesos de premios, unos accesos. Y finalmente se elaboró un libro que la licenciada Katia Minera nos hizo favor de autorizar en la Casa Nojo. Y se hizo una edición modesta, pero está ahí editada. Pero don Rodolfo, ¿y no se han planteado la posibilidad de los formatos digitales para digamos, la difusión de estos? Están en línea. Es decir, que se imprimen físicamente una modesta cantidad, como usted me acaba de decir, pero también están en formato digital. Sí, están. De hecho, están. ¿Y dónde se encuentran? Están en la página el link está en la página de Facebook, Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango.
Bueno, esa es una buena forma Claro. de dar difusión, ¿verdad? De lo que Exacto, hablábamos. y de hecho en muchos países nos han felicitado por los libros, han leído las obras y todavía nos falta, queremos hacer una página web o queremos ver una forma de llegar más directamente a las masas, colgar los libros en un sitio que sea más accesible para todas las personas. Pero de hecho sí, eso ya lo estamos haciendo. Incluso hubo una edición de una compensaron varios, en una edición de varios, ¿cómo se llama? Me escapa el término. Pero es una edición donde hicieron una compilación de los diferentes. Un compendio, Un digamos. compendio de. Ese es el que le digo que se hizo en la Tipografía Nacional, Ah, sí. donde están todos los poemas ganadores desde 1916 hasta 2000 o 2002 creo que fue. No sé si fue para el centenario o 2 años después. Pero ahí están ya todos los, pero solo los poemas. Claro. Sí. En cambio en los libros están los 3 trabajos que se premian siempre. Y eso es muy válido para los escritores, Sí, pues. porque los estimula. Y ellos cuando vienen aquí ni se imaginan que se les entrega un libro donde ya está su obra, pues ellos se llevan la gran sorpresa. Estamos a tiempo todavía de participar, ¿o sí? Sí, todavía, hasta el 13 de mayo. El 13 de mayo se cierra la recepción de trabajos. ¿Y dónde podemos encontrar las bases y todo para...? En la página de Facebook de Juegos Florales. Puede poner solo Juegos Florales en Facebook y entra a la página y ahí están todas las bases. Muy bien. Pues realmente hemos estado platicando de la historia, hemos visto pinceladas realmente de lo que ha sido las vicisitudes, las grandezas y todo, de cómo comienzan los Juegos Florales, el origen de los Juegos Florales, porque realmente esa flor que le colocan en el pecho y todo eso, entendemos ahora por qué es. Hemos visto en cierta forma una pincelada de la radiografía, de cómo han se ido desarrollando, y usted nos habla ahora realmente de lo que se quiere prospectar para el futuro de lo que es Juegos Florales, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que pretende este programa al final, tener la parte histórica, tener la vivencia particular de hoy y empezar a proyectar, que es lo que hemos hablado con Minor, un 501, un nuevo camino que nos permita entender hacia dónde queremos llevar la ciudad, ¿verdad? O sea, recuperar, porque sí, ese término, pues a veces lo pensamos que ya no es la cuna de la cultura, que es muy poco, pero comparado al resto de los municipios y los departamentos, nosotros seguimos liderando la cultura, seguimos liderando. Y prueba de ello es que incluso las universidades propias que están en Quetzaltenango, que son todas, muchos estudiantes que pueden tener la misma carrera en Huehuetenango o o en Retabuleo o en San Marcos, vienen a estudiar aquí porque piensan que el nivel de acá es superior. Es superior. Entonces eso va realmente sosteniendo. Tal vez ya no tenemos esas veladas famosas que teníamos antes del Bolshoi, que venía, obras de teatro y que venían tantas presentaciones, sí. Pero al final, por ejemplo, el nacimiento del teatro municipal obedece a esa necesidad cultural que había. Y toda esa calle al final la podemos ver, que ahí fueron diferentes teatros hasta llegar al Teatro Ibarra. Casi básicamente la calle esa de Cajolá, habían 4 o 5 teatros que fueron En una misma calle. en la misma calle. Que precedieron al Teatro Municipal. Que precedieron el teatro hasta que llega al Teatro Municipal, ¿verdad? Pero era la necesidad realmente. Había un auge económico, había realmente pues ya un conocimiento de Europa, y había, entonces esas influencias fueron haciendo la necesidad de presentar obras y de presentar realmente, y fuimos construyendo realmente ese título de la cuna de la cultura. Y es que Quetzaltenango tiene un imán especial para atraer a ciertas personas, y de Europa sobre todo, ¿verdad? Cuando se vinieron a instalar aquí los alemanes por las cosechas del café, cuando el auge del café, y vinieron también de Italia y de Francia, España.
sí, de España, muchos. Entonces, ellos quisieron traer un pedacito de su propia tierra para nuestra ciudad. Y ya ve que hicieron edificaciones hermosas, de estilos con motivos clásicos. Y en esto hay que tener mucha consideración al mencionarlo, porque muchos dicen que Quetzaltenango es neoclásico, y eso es una falsedad, no es neoclásico. A mí me explicó un arquitecto que hizo una tesis brillantísima en la Universidad Landívar, que los edificios de Quetzaltenango, solo con un par de excepciones, creo que es el pasaje Enríquez, que es completo el conjunto, y parte del Palacio Municipal. Pero lo que tenemos aquí son edificios con motivos clásicos. Pero por dentro las casas son del estilo español, que todos conocemos, un corredor y en forma de U o en forma de L y una pila en medio y se acabó. Sí, eso hablábamos hoy en la mañana. Hoy en la mañana nos daba una cátedra al respecto a la arquitecta Carla Ruiz, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y es muy interesante. Ella alcanza a denominar la arquitectura como ecléctica, creo que dijo.Ecléctica. Ese es el concepto que usan los arquitectos sí, para decir exactamente cómo está construida Quetzaltenango. Ese es el verdadero calificativo, ¿verdad?, de su arquitectura ecléctica. Ese imán que usted dice cabal, ¿verdad? Porque tuvimos la presencia realmente de grandes poetas, José Santos Chocano, Rubén Darío, el chileno ¿cómo se llama? Pablo Neruda, colombiano Porfirio Barba Jacob. O sea, de hecho, pues, ¿por qué llegan a Quetzaltenango? ¿Por qué se instalan? ¿Por qué se radican? Y hasta les ponen el título de la ciudad de la estrella, que buscó realmente él en todo el mundo, y al final tú serás la estrella, ¿verdad? Realmente la estrella de Occidente. Entonces, y con peso en la historia, en la política del país también. Estamos entrando a la parte final del programa esta noche, don Rodolfo. Nos gustaría pedirle una reflexión final respecto a lo que hemos estado conversando y de por dónde se podría potenciar lo que usted y otros buenos ciudadanos quetzaltecos hacen para sostener esta figura de los Juegos Florales. Muchísimas gracias, yo agradezco mucho a Maynor. Me gusta mucho esa frase de 501, me gusta mucho. Yo pienso que somos una generación muy afortunada. Yo pues ya paso de la generación de ustedes, pero creo que todavía tenemos la oportunidad para hacer algo positivo y no ensimismarnos en tantos tecnicismos que ahora tiene la juventud, sino pensar en el espíritu, en el pensamiento de la palabra. La palabra es desde los tiempos de los tiempos, desde el Génesis, se dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Y tenemos la oportunidad de seguir en este ambiente, no con máquinas, no con teléfonos toda la vida, sino que saquemos algo de nosotros mismos y proyectémonoslo hacia las nuevas generaciones, hacia nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo. Raulito, nos tenemos que ir ya también. Así es, muchísimas gracias a la audiencia por estar siempre atentos a estos programas, don Rodolfo. Le agradecemos grandemente. Creo que una hora no es suficiente para poder hablar nos faltó de tiempo. Los Juegos Florales, pero en su ocasión seguiremos platicando de ellos. Muchísimas gracias por estar acá. Y como dijo cabalmente, ese 501 es un nuevo camino que debemos trazar y que es obligación de los buenos quetzaltecos, el que nosotros podamos ir contribuyendo a la formación y elaboración de esa ciudad que tanto amamos. Muy bien, señoras y señores, hasta aquí llegamos entonces con la edición esta noche del programa Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para que usted se entere de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Hasta el próximo de la serie, por hoy, muchas gracias por su atención, muy buenas noches, que descansen. En el tiempo y en el espacio
Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.